Buenas noches, un gusto saludarles. Estamos listos para presentarles las noticias correspondientes a este día miércoles ya, Roxana, 6 de noviembre de 2019. Así es, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Vamos con nuestros titulares. Gobierno aún no logra que los diputados aprueben los fondos para la segunda fase del Plan Control Territorial y hoy solicitó 109 millones de dólares para la tercera fase. Tenemos los pormenores de la llegada del ministro de Hacienda al Parlamento. La Cámara Segunda de lo Civil rechaza alegatos presentados por los abogados del exsecretario de la Presidencia, Carlos Antonio Rosales, y su esposa, demandados por enriquecimiento ilícito. Entérese qué les podría esperar. Enfrentó a audiencia inicial el fiscal acusado del delito de otras agresiones sexuales en contra de un menor de edad. Conozca la decisión judicial. Los diputados acuerdan conformar una comisión encaminada a reformar el Código Penal en delitos de agresión sexual contra menores. Esto tras la controversia generada por el caso del magistrado Jaime Escalante. Funcionarios republicanos estarían considerando si les conviene o no aparecer en los eventos de campaña del presidente Trump, luego de la derrota en varias contiendas locales y estatales. Conozca el panorama. Vamos a comenzar esta entrega de noticias hablando de política. La polémica entre Gana y el Partido Arena continúa. El Partido Gana estaría dispuesto a reconocer a Gustavo López Davison como máximo dirigente del Consejo Ejecutivo de Arena, solo si este partido brinda su respaldo a las propuestas que están presentadas en la Asamblea. Tal parece que Gana condiciona el reconocimiento al presidente de Arena, Gustavo López, si el tricolor da sus votos para la aprobación de fondos que requiere el Ejecutivo, como los 91 millones de dólares de la fase 2 del Plan Control Territorial. Mientras ellos estén negando sus votos para aprobar los préstamos como los 91 millones, nosotros como diputados de Gana no nos vamos a sentar ni vamos a aceptar ninguna mediación de Gustavo López. Exactamente, si Gustavo López autoriza a sus diputados para que voten por el préstamo de 91 millones para la fase 2 del plan territorial, nosotros nos sentamos a conversar para poder ver en qué más tomamos acuerdo. Arena no tardó en responder. Su jefe de fracción rechaza categóricamente los señalamientos de Gana y sostiene que necesitan aclaraciones de 28 millones de dólares estipulados en la iniciativa gubernamental. Tenemos nuestra propia valoración y hacemos nuestros propios análisis en cuanto a préstamos, en cuanto a proyectos de decreto. Nunca hemos estado sujetos a ningún tipo de chantaje. Yo creo que eso es importante y hay que dejarlo con toda claridad. El tema de los 91 millones. Hay 28 millones que dice que se le van a dar a la Feria Internacional. Pero ¿qué eventos se hacen en la Feria Internacional? En la Feria Internacional se hacen esos, ferias, se hacen convenciones, se hacen conciertos. No vemos ahí que exista en la Feria Internacional una unidad que pueda capacitar a jóvenes. Gana y Arena ya mostraron acercamientos para futuros consensos, aunque Guillermo Gallegos critica esos encuentros entre el presidente Andrés Rovira y Gustavo López Davison. Con imágenes de Ricardo Tovar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y contarles que el gobierno solicita más fondos para continuar con la tercera fase del Plan Control Territorial. El ministro de Hacienda llegó este miércoles hasta el Congreso para pedir la aprobación de 109 millones de dólares que se obtendrían a través de un crédito. Los detalles a continuación. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegó hasta la Asamblea Legislativa para presentar el anteproyecto de 109 millones de dólares que servirán para completar el financiamiento de la segunda fase del Plan Control Territorial e impulsar toda la tercera etapa denominada modernización, que consiste en tecnificar con mejores equipos a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, para combatir de manera más eficiente las estructuras criminales. Los fondos solicitados provendrían de un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica. Hay cuatro ejes principales: fortalecer el sistema de videovigilancia, mejorar las capacidades institucionales de movilidad y reacción investigativa, proteger la identidad personal de las fuerzas intervenientes en el control territorial y ampliar y fortalecer la atención médica hospitalaria para las instituciones de seguridad pública.
Los fondos para la tercera fase del plan se distribuirán de la siguiente manera. 25 millones de dólares servirán para mejorar infraestructura y videovigilancia, 46.9 millones de dólares para movilidad estratégica, que incluyen 2 helicópteros, 2.6 millones de dólares destinados a equipo, infraestructura e inmobiliario médico para el hospital militar. 17.4 millones se invertirían en la compra de equipo táctico para la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, 12.9 millones de dólares en equipo médico para el resto de unidades clínicas dedicadas a agentes de seguridad y sus familias y 3.3 millones de dólares para la administración y supervisión del préstamo. Congresistas aún mantienen en espera la aprobación de los 91 millones de dólares solicitados por el gobierno para la segunda fase del Plan Control Territorial. Ahora dicen estar conscientes de la necesidad de aprobar los montos solicitados, aunque señalan que antes tendrán que ser analizados. Desde el ministro de Hacienda, pero también al ministro de Seguridad, al director de la PNC, al ministro de Defensa, para que realmente nos expliquen de qué se va a tratar, qué es lo que se va a comprar con todos estos recursos y si es de verdad algo que consideremos que ayuda a tener una mejor seguridad y que los salvadoreños salgan beneficiados, vamos a apoyar. No se puede profundizar mucho en esta fase porque todavía no se ha cerrado, no se ha iniciado incluso el proceso de negociación con los bancos. Una vez que ya esté listo y que se van a necesitar los 2/3, entonces sí hay que pedir el mayor número de detalles. Vemos que aquí pues debe ser voluntad de los 91 millones, más la otra que es los 109 millones que de alguna manera pues van a servir para contrarrestar este flagelo de la delincuencia. Para la aprobación del dictamen se requiere al menos 43 votos de los congresistas a favor. Posterior a esto será necesaria una ratificación en la que el Ejecutivo y sus ministros tendrán que cabildear para que 56 parlamentarios den el visto bueno al proyecto. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. Y es importante que hagamos un recuento de la fase del Plan Control Territorial. La primera fase fue la de intervención en la que se tomó el control de algunos centros históricos. La segunda fase fue la fase de oportunidades, que es la que costaría, según el Ejecutivo, 91 millones de dólares, que ya presentó la solicitud en la Asamblea Legislativa. Y esta tercera fase es la de modernización, con la que se buscaría dotar de equipos, en este caso, a las instancias involucradas en materia de seguridad pública. Pero hay más cosas que han ocurrido hoy en la Asamblea Legislativa. La Comisión Política recibió el informe de la subcomisión que estudió los anteproyectos de ley de reconciliación y los insumos de las entrevistas que se hicieron a los familiares de las víctimas del conflicto armado. Estamos hablando de la ley de reconciliación. El documento será estudiado por la comisión, que verificará que se cumplan con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes cometidos durante la guerra. El plazo para aprobar la normativa se vence el 13 de noviembre y los diputados trabajarán contra el tiempo, aunque les adelantamos que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, ha dicho que van a solicitar una extensión más a la Sala de lo Constitucional para continuar estudiando esta normativa. Y esa presencia en el territorio da lugar a reconocerles de que este documento sí tiene, digamos, toda la dedicación, el compromiso de cumplir con el mandato que nos dio la Sala de lo Constitucional. Nosotros hemos tratado de incluir en este proyecto de ley todas las experiencias que hemos tenido y los insumos que hemos recibido. Quiero decirle que creo que todos nuestros compañeros buscan lo mismo, cumplir con la deuda que el pueblo salvadoreño tiene con las víctimas, con la justicia, con la verdad. Y continúan las exhumaciones de al menos 11 víctimas de una masacre perpetrada durante el conflicto armado en el municipio de Cacaupera, en Morazán. Nuestro canal aliado TVM con el informe. Se para el soldado al frente y se saca. En el tiempo no sabía yo que era granada, entonces ahora sí ya la conozco. Le andaba en esta parte del pecho y le quitó algo y la tiró. Aquí una cicatriz que tengo, una esquirla en la frente, otra en la cabeza, el brazo. Este es el relato con el que una de las víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños recuerda este fragmento lamentable de su vida. Luego de ver a familiares y amigos morir a causa de uno de los soldados del batallón Atlacat.
Estas personas quedaron ahí en el lugar. Los restos de sobrevivientes tuvieron que huir posterior a lo que había sucedido en este lugar. De acuerdo al testigo, fue así que hasta el 26 de febrero de 1994, varias personas que supieron lo que había sucedido decidieron trasladar los restos de las 12 personas al cementerio hoy municipal de Yancolo, en el lugar en que nos encontramos. Luego de que el pasado mes de septiembre, el juez de instrucción de San Francisco Gotera y Morazán Jorge Urquilla solicitara la exhumación de 12 cadáveres, autoridades de la Fiscalía General de la República, acompañados de la antropóloga argentina Silvana Turner y del juez de paz de Cacaopera, además de jueces de crímenes de guerra de San Salvador y un equipo de inspecciones de la PNC, realizan este trabajo desde el pasado lunes, de los cuales ya obtuvieron los primeros resultados. Entonces con esto se pretende acreditar la existencia del delito, ¿verdad? Como es el asesinato. Pues ya con esto de la exhumación ya es una ya petición del juez que había que hacer la exhumación. Y es decir de que también como uno dice quiénes fueron, entonces ellos piden que quieren evidencia, ¿va? Entonces nosotros no les negamos la evidencia que son nuestros familiares que ahí están, pero también nosotros con este proceso que hemos empezado queremos que la bandera de lucha nosotros es saber la verdad, que se haga justicia. La masacre del Mozote ocurrida el 11 de diciembre de 1981 es considerada uno de los hechos más lamentables en la historia de Latinoamérica. Por eso resulta importante para las víctimas y autoridades esclarecer esta situación. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Más adelante les vamos a informar que la Asamblea Legislativa ha decidido crear una comisión para poner en marcha una serie de reformas legales para ver casos como el del magistrado de Cámara Jaime Escalante, acusado de agresión sexual contra una menor y que una Cámara determinó que esto no llegó a convertirse en un delito sino en una falta. La Asamblea ya ha tomado cartas en esta situación y les vamos a contar de qué va esta decisión que han tomado en la sesión plenaria de hoy. Pero mientras tanto les detallamos que a prisión fue enviado el fiscal Miguel Ángel Umaña Zapata, quien hoy enfrentó audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Miguel, acusado del delito de otras agresiones sexuales agravadas en contra de un menor de edad. Umaña trabaja en la unidad de patrimonio de la sede fiscal de esa ciudad. Tras conocerse la decisión judicial, el fiscal general reaccionó en su cuenta de la red social Twitter y dijo: nadie está por encima de la ley, no toleraré la violencia contra nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso es lo que dijo el fiscal general. Y el exsecretario particular del expresidente Saca, Carlos Rosales, y su esposa, acusados de enriquecimiento ilícito, continuarán siendo juzgados. Magistrados de la Cámara Segunda de lo Civil resolvieron que el proceso pase a la siguiente fase. Carlos Antonio Rosales, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, y su esposa, Ana Leonor Morales, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito por más de $481,000, continuarán siendo procesados por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador. Al finalizar la audiencia inicial, los magistrados decidieron que el proceso pasa a la fase de aportación de pruebas. Son 15 irregularidades, 13 son de él y 2 son de la esposa. En las 13 de él estamos hablando más de 400,000 y en la esposa son 14,000, ¿verdad? Entonces en eso sí tenemos bastante prueba documental para poder demostrar que sí ha habido un enriquecimiento ilícito. La demanda fue interpuesta por la Fiscalía General de la República el pasado 19 de julio, luego que la Corte Suprema de Justicia evaluara un informe emitido por la sección de probidad, encontrando irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los acusados. La defensa presentó al menos 8 justificaciones para que el proceso fuera suspendido, entre ellas la falta de personería jurídica y una presunta perjudicialidad penal. Pues ya se resolvió que la perjudicialidad penal no existe, no concurre, porque los hechos que se estaban relacionando penal tienen que ver con Elías Antonio Saca, sujetos distintos al señor que estamos conociendo en este proceso, que es el señor Carlos Antonio Rosales Franco. Él en ningún momento se ha vinculado con lo que corresponde al delito que allá se está conociendo. Según las investigaciones del Ministerio Público, el enriquecimiento ilícito se registró entre el 2004 y 2009, motivo que llevó a la defensa a presentar otra demanda de improponibilidad, ya que en este periodo Ana Leonor Mora aún no era cónyuge de Carlos Rosales, escenario que será ventilado en la etapa de sentencia. Ese punto esencial es el que motivaba
que se rechazara la demanda por improponible, cosa que las magistradas pues lo han dirimido para pronunciarse sobre ese punto en la sentencia. La audiencia preparatoria está programada para el próximo 18 de diciembre. La defensa asegura contar con suficientes pruebas de descargo para lograr una sentencia absolutoria. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. El Ejecutivo, es decir, el presidente Nayib Bukele, confirmó que ya se entregó información a las CICIES para que se investigue 3 casos de supuesta corrupción. Ante esta declaración, los diputados están pidiendo que sea la Fiscalía la que conduzca las investigaciones. Con los primeros pasos de las CICIES, los diputados hablan del CITRAMS, la partida de gastos reservados de Mauricio Funes y la presa El Chaparral, investigaciones que ya realiza ese equipo en El Salvador. Algunos coinciden que es un paso para el combate a la corrupción, pero quien debe encabezar las indagaciones es la Fiscalía. Las CICIES, con las características que se ha presentado, es en colaboración a la Fiscalía, y entiendo que la Fiscalía no puede dejar que se invada su papel constitucional. Este es un esfuerzo y nosotros hemos dicho de que todo aquello que vaya encaminado a investigar ciertos delitos que no se han podido de alguna manera investigar y que se lleve a la justicia a aquel que de alguna manera esté inmiscuido o metido en actos de corrupción. Esas investigaciones se desarrollen desde el debido proceso. Hablo desde el debido proceso porque lo que se está desarrollando, aunque se llama CICIES, es una investigación de orden administrativo, no jurisdiccional, ya que no tiene ni el respaldo de la firma de la Asamblea Legislativa, ni la participación directa de la Fiscalía General de la República. Pero otros tienen dudas del campo de acción de la Comisión Antiimpunidad. A juicio de Rodolfo Parker, la instancia ni siquiera existe en el país. Aquí no existe CICIES. O sea, no me parece serio del presidente de la República todo este espectáculo y que hayan vocerías y que hayan oficinas de instituciones que no existen. No tiene ninguna valoración. Es algo así como lo que hacían los de la sala anteriormente con probidad. ¿Te acuerdas? Que dijo, miren, no, por el olfato. Algo así está haciendo. O sea, en definitiva, si esto no tiene los respaldos necesarios, no va a pasar de ser una payasada. Mientras que Gana menciona que las recientes declaraciones del testigo criteriado Noé también pueden ser material para que la CICIES actúe. Muchísimos políticos que han sido mencionados en cantidad de casos de corrupción. Estamos viendo ahora las vinculaciones que hace el testigo criteriado Noé y que el fiscal ha hecho, digamos, de esa información caso omiso porque no ha judicializado nada, no ha hecho las indagaciones como tal. Han sido mencionados políticos que aún tienen fuero. Acá no ha venido ninguna petición para desaforar a nadie. Obviamente aún estamos esperando que el fiscal actúe. Los indicios de delitos que podrían encontrar en los casos tendrán que ser avalados por la Fiscalía para luego presentarlos en tribunales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aldo Cader, confirmó hoy que la Sala de lo Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad contra la Carta de Entendimiento que firmó el gobierno y la Organización de los Estados Americanos para instalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, la CICIES. Este martes, la delegación de la OEA en El Salvador anunció que la CICIES ya tiene sede en el país sin especificar su ubicación. Además, hace unos meses, la OEA designó como vocera interina de las CICIES a Ronald Ochaeta. Bien, vamos a continuar retomando algunos datos de cosas que han ocurrido en la plenaria de ese día. Los diputados acordaron emitir un pronunciamiento para reconocer la legalidad de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Los detalles los tiene la periodista Tatiana Funes, quien le ha estado dando seguimiento a todo lo que ha estado ocurriendo en este órgano de Estado. Tatiana, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Este día, con 48 votos, los diputados en la Asamblea Legislativa han aprobado un pronunciamiento para reconocer la legalidad del gobierno de Juan Guaidó en la República Bolivariana de Venezuela. Es importante recordar que el presidente salvadoreño Nayib Bukele el sábado anterior ordenó que se expulsaran a los diplomáticos de Venezuela que habían sido nombrados por Nicolás Maduro y les daba un plazo de 48
48 horas para salir del país. Escuchemos a continuación las reacciones de los parlamentarios. Que El Salvador no reconoce, está dentro de los países que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y eso es lo que nos importa como salvadoreños. Lo que está sucediendo en Venezuela es una franca violación a los derechos humanos, políticos, democráticos del pueblo venezolano. Y eso es una realidad inobjetable también. Y está sucediendo. El órgano ejecutivo y el órgano legislativo se han pronunciado unánimemente para condenar y romper relaciones. Se trata de respaldar las resoluciones de la OEA que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se trata del acompañamiento a la decisión del gobierno de El Salvador de estar del lado de los países democráticos y en la dirección correcta. Pero no todos estuvieron de acuerdo con la aprobación de este pronunciamiento. Tanto el FMLN como el PDC no dieron sus votos. Por lo menos a mí me da coraje que mancillen la soberanía de El Salvador y solo porque tiene la capacidad de dirigir relaciones exteriores no le importa no solo violentar la determinación de este pueblo que no quiere ir a guerras o confrontaciones. Nosotros estamos en contra de esta iniciativa que reconoce a un diputado nacional, Guaidó, de facto como presidente de Venezuela. Nunca los demócratas cristianos en El Salvador como en el mundo hemos estado a favor de un régimen autocrático. Y nunca hemos aplaudido, ni lo vamos a hacer, autócratas. Y eso va para gobiernos extranjeros, como naturalmente va para nuestro querido El Salvador. Pero además de esto, los diputados también han aprobado una reforma al Código Electoral para que en los comicios de 2021 las elecciones de alcaldes sean por rostro. Porque ahora la población no es necesario que para alcalde o alcaldesa vote por una bandera, sino que puede votar por el rostro de su candidato a su elección, ya que sabemos que las banderas partidarias, políticas, sea la que sea, no hacen nada para la población, pero sí el ser humano, la persona, el alcalde o alcaldesa, son los que conocen las necesidades de su pueblo. Esta reforma realmente nos pone a tono con toda la región. Éramos el único país de Centroamérica en donde no se votaba por el candidato a alcalde. Ahora los ciudadanos tienen la plena capacidad de opción de poder votar por la bandera del partido político, por la coalición postulante o por la fotografía del candidato a alcalde. Este es un avance más de la democracia. Así la información desde el Congreso, y con esto regreso la señal a los estudios. Feliz noche para todos. Bien, gracias a Tatiana Funes, informándonos desde la Asamblea Legislativa, donde se han discutido una diversidad de temas. Ya decíamos, se ha hablado de reformas legales debido a casos como el que ha generado tanto escándalo del magistrado Jaime Escalante. Se ha hablado también de reactivar una comisión para que estudie el tema de las pensiones. Ya escuchamos este pronunciamiento que habla de la situación de Venezuela. Además, esta reforma electoral que incluye poner el rostro de los candidatos a alcalde en las banderas en las que se va a emitir el voto en 2021. Además, les queremos señalar que mañana vamos a tener como invitado al presidente de la Asamblea Legislativa, precisamente al diputado Mario Ponce, para profundizar en algunos de los temas que han sido punto de discusión en la Asamblea y también para profundizar en otros que están en el ambiente político en este momento. Situaciones y peticiones que hay del Ejecutivo a la Asamblea que trataremos mañana con el diputado Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Veamos ahora otras noticias en el siguiente resumen. Autoridades informaron sobre el traslado de 84 privadas de libertad del Centro Penal de Senzuntepeque hacia diversas cárceles del país. Con este tipo de movimientos de internos se busca mantener el orden, control y disciplina en el sistema penitenciario. Marihuana, cocaína, pipas para fumar crack, una balanza, teléfonos celulares y dinero en efectivo le fueron incautados a Edgar Ricardo González, de 36 años de edad, alias Hígado de Res, quien según la policía distribuía drogas en varios sectores de Soyapango.
fue detenido en la colonia San José de ese municipio. Hoy se desarrolló por segundo día el juicio contra Brian Arévalo, acusado del feminicidio de su esposa Catherine Cárcamo en abril del año pasado en San Sebastián Salitrillo. Agentes policiales que fueron parte de las pesquisas participaron como prueba testimonial. Mañana finaliza la vista pública. En la carretera antigua a Zacatecoluca, en la jurisdicción de San Marcos, el conductor de un camión de agua embotellada sacó de la vía a un automovilista, provocando que colisionara. Ángel Castena, de 26 años, fue atendido en el lugar con golpes leves. Mucha atención a esta información y es que es alarmante. Al cierre del año lectivo, al menos 5 estudiantes han sido víctimas de la criminalidad, un flagelo que provoca además la deserción de alumnos por las amenazas en algunos centros escolares. Las autoridades del Ministerio de Educación continuarán el próximo año con el plan de seguridad en centros escolares, donde la amenaza de agresión a profesores y estudiantes sea crítica. Además, confirmaron que 5 estudiantes fueron asesinados en casos diferentes. Los hechos delictivos están relacionados a maras. Cuando llegamos, lo que existía era la desesperanza. A medida que la escuela se va transformando y a medida que ellos van teniendo herramientas, la esperanza va regresando al centro escolar y la violencia se va retirando. La situación de violencia que hemos encontrado hace 5 meses que llegamos, hemos tratado de abordarla con otros instrumentos, además de lo que se hace en los centros educativos, porque el Ministerio de Educación no está diseñado ni está en la capacidad de poder responder de forma inmediata a los problemas de violencia que se viven en la comunidad educativa. Incluso algunas motivaciones de las deserciones escolares están relacionadas a la inseguridad. Al cierre del año lectivo no hay datos firmes, pero se estima entre 4 y 5% de los matriculados, aunque también hay otras razones que motivan la deserción. Donde tenemos crisis es cuando los niños empiezan la primaria, que es primero y segundo grado. ¿Por qué ahí? Porque no ha habido suficiente estimulación y preparación en la primera infancia. La cobertura que el país tiene para primera infancia y parvularia es muy baja. Muchos de nuestros niños tienen muy poca estimulación. Entonces, cuando llegan a primero y segundo grado, que necesitan habilidades de lectoescritura, es ahí donde ellos ya no pueden responder y entonces se quedan rezagados. ¿Cuál es el segundo tramo de deserción? Es en educación media y bachillerato, por varias razones. Primero, el tema de violencia. Segundo, el tema de la necesidad de trabajar. El cierre del año lectivo 2019 será el 15 de noviembre a nivel nacional. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Ahora les vamos a comentar que en Ilopango continúan los trabajos de excavación para localizar a víctimas de grupos criminales que fueron sepultados en cementerios clandestinos. Tenemos un reporte sobre esto. A través de las labores de arqueología forense ya se identificaron 5 sectores utilizados por miembros de organizaciones terroristas para sepultar a sus víctimas en la colonia Vista al Lago de Ilopango. Ha sido necesario utilizar maquinaria pesada, pero los trabajos rinden fruto. En total se han recuperado 20 osamentas. Que utilizando maquinaria de terracería están removiendo grandes volúmenes de tierra a efecto de posibilitar el hallazgo de 2 cadáveres que se tiene conocimiento por información ya acreditada en el proceso que se encontrarían en este sector. De hecho, en estos momentos están iniciando con la excavación ya de un lugar donde han encontrado indicios de que podría haber un cadáver enterrado. Por este caso se ha detenido a más de 114 miembros de estructuras criminales, quienes esperan la audiencia preliminar, todos procesados por homicidio agravado y organizaciones terroristas. De hecho, esta es una diligencia de investigación que se ha prolongado un tiempo, no obstante se ha agotado los primeros 6 meses del plazo de instrucción. Ya se hizo por parte del fiscal del caso la solicitud al tribunal para que se nos dé una ampliación de ese plazo y poder incorporar toda la prueba que sea recolectada en este escenario.
Otras instituciones han participado en los trabajos para avanzar en la localización de las osamentas. Durante varios años, miembros de pandillas usaron zonas aisladas para enterrar a sus víctimas. Algunas zonas de municipios como Colón y Ayutuxtepeque también fueron utilizadas por criminales para desaparecer cadáveres. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. También le comentamos que al menos 3 capturas en las últimas horas. En judicial, la policía de San Miguel capturó a estos 3 presuntos pandilleros, uno de ellos vinculado al delito de homicidio agravado. La policía no precisó la fecha y el lugar donde ocurrieron los hechos. Durante las últimas 24 horas de lo que es la actividad policial de la delegación de San Miguel, trabajo realizado a través de sus unidades, tenemos la detención de Alexander Armando Martínez Ortiz, alias El Rebelde. A este se le acusa por el delito de organizaciones terroristas y el delito de homicidio. El delito de homicidio en perjuicio de Herbert Zair Cigarán Flores. Esta persona fue detenida sobre la calle Avenida México, Colonia Panamericana de San Miguel. Pero las capturas no terminaron ahí. Con otra orden judicial, este pandillero fue arrestado acusado del delito de extorsiones. Sus víctimas eran varias según la policía. También tenemos a José Alejandro Ortiz Castro, de 20 años, miembro activo de la MS, por delito de extorsión, en perjuicio de la víctima conclave. En otro procedimiento efectuado en el municipio de Lolotique, la policía capturó a este sujeto, a quien le encontraron 1 libra de marihuana. Otra detención que se realizó, que es en el municipio de Lolotique, de nombre Carlos Ernesto Sánchez Sánchez, 19 años, por el delito de tráfico ilícito, a quien se le encontró 1 libra de marihuana. Los 3 pues serán puestos a la orden de los juzgados correspondientes según nos reclama, y el otro pues se le hará el proceso correspondiente. De los 2 primeros casos, la policía ha puesto a la orden del juez a los arrestados para que estos continúen con el debido proceso judicial. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Vamos a cambiar de información. El Ministerio de Obras Públicas sigue la intervención de la zona donde se formó una cárcava de grandes proporciones en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Conozcamos la situación. Autoridades de Obras Públicas continúan con los trabajos de mitigación en la cárcava que amenaza a varias casas de la residencial Santa Lucía en Ilopango. Actualmente se prepara una calle aledaña que permitirá el acceso directo de la maquinaria. Previo a ello, se frenó el crecimiento de la cárcava con la colocación de concreto para proteger las paredes, debido a que tuberías de colonias aledañas también desembocan en la zona. Para los residentes del lugar, la intervención de la zona afectada es un respiro. Son aproximadamente 130 viviendas evacuadas, situación que se agravó por las lluvias durante octubre y que dejó a familias sin ingresos económicos como Marinela Galdames y Consuelo Acosta. No se puede dormir tranquilo. Para empezar, uno ya está con insomnio estamos. Yo creo que todos estamos con insomnio. En 3 partes tengo mis cositas. Unas en la casa, unas en una iglesia, otras donde un amigo. Dormimos en diferentes partes. Mi hija duerme en el suelo porque no tiene, la casa no es grande. Entonces solo a mí me han dado una camita. Nos sacaron debajo del agua y ahí toda la papelería, todo el papel se me mojó. Y toda la papelería se arruinó porque fue de emergencia empacar todo lo que yo tenía. Para dar una respuesta inmediata a posibles emergencias, se mantiene una estación de protección civil las 24 horas del día. Estamos con las tareas de coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional en este puesto de mando, ¿verdad? Más que todo para brindar alguna situación de atención a personas que habitan en este lugar. El problema de la cárcava inició en 2008. En ese entonces las autoridades tuvieron que intervenir debido a que una onda tropical provocó su crecimiento y amenazó a decenas de viviendas. Hecho similar que se registró 11 años después, con la diferencia en que esta vez muchos tuvieron que dejar su hogar. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe de Marcela Rivera.
nos alarmamos nosotros era porque... Vivienda Michelle Sol continuó la entrega de cheques por $660 a familias de la residencial Santa Lucía afectados por la formación de la cárcava. Este monto equivale a 2 meses de alquiler más transporte. En total son 250 las familias afectadas y de ellas 104 tenían créditos activos con el Fondo Social para la Vivienda. Y esta tarde nuestro compañero Carlos Artiga recibió el reconocimiento Voces de Oro de parte de la Asamblea Legislativa. Este órgano de Estado reconoce la trayectoria del comunicador y su ardua labor de información con veracidad. Felicidades a Carlos Artiga. Y agradecidos por el reconocimiento que se hace de la labor que hacemos todos los días desde diferentes ámbitos, el deportivo, el noticioso, el de entretenimiento a través de la radio, y hacer un alto en el camino para meditar la importancia que tiene eso en el marco de la función social que como medios de comunicación en la red salvadoreña de medios tenemos todos. Lo que sucede es que la Asamblea suele llevarse muchas críticas de nosotros también cuando entramos a hacer análisis y críticas de las cosas que suceden, pero también hay que reconocer que están atentos de las personas que están haciendo el trabajo en las comunicaciones, y una cosa no quita la otra, ¿no? Siempre estaremos ahí como medios de comunicación porque esa es nuestra función también, aparte de comunicar y trasladar la información, hacer una crítica social. Muchas felicidades para Carlos Artiga, de verdad que es un gran comunicador con mucho conocimiento, así que muchísimas felicidades. Bien, vamos a continuar con más información. Les queremos contar que la Alianza Américas y el Centro de Recursos Centroamericanos San Francisco detallaron los esfuerzos de incidencia de la población migrante organizada en los Estados Unidos para lograr una solución permanente para los beneficiados con el estatus de protección temporal y también para sus familias. Porque esto no es éxito de ningún presidente, ni de Estados Unidos, ni El Salvador, ni de ningún funcionario de estos gobiernos. Es el éxito de esta comunidad, de los beneficiarios del TPS, quienes han venido luchando y gestionando al grado que actualmente hay como 6 demandas en contra del gobierno de los Estados Unidos, encabezadas por gente del TPS, y hay entre 4 y 5 propuestas de ley en las cuales se busca resolver de una vez el problema no solo de los salvadoreños, sino de los 13 países beneficiarios del TPS. Y un acuerdo para facilitar que los hijos de salvadoreños que hayan estudiado o se encuentren estudiando en Estados Unidos desde primer grado hasta bachillerato y quieren incorporarse al sistema educativo salvadoreño puedan ser aceptados sin mayor complicación fue firmado. El embajador de Estados Unidos y la ministra de Educación formalizaron el convenio para eliminar algunos requisitos de documentos públicos extranjeros que dificultaban continuar estudiando en El Salvador. Es una medida para anticiparse a posibles retornos o deportaciones de connacionales. Este acuerdo tiene su origen en hacer los preparativos para ayudar a los beneficiarios del TPS y otros retornados a poder regresar con sus hijos e integrarse más fácilmente en el sistema educativo de este país. Decirle que en este momento no tenemos un cálculo de cuánto podrían ser en el futuro, pero lo que le podríamos decir que en este momento recibimos alrededor de 7 casos mensuales, 7 casos mensuales, lo cual es bastante. Entonces estamos previendo que esto podría aumentar. Y es momento de presentarles nuestra cápsula empresarial a continuación. Super Selectos forma parte de grandes promociones y en esta ocasión fue con Gamesa y su marca Chokis, la cual sorteó un Chevrolet Sparkbit 2020. La dinámica consistió en que los clientes de Super Selectos, al adquirir un mínimo de $4 de productos, obtenían un cupón impreso en su factura, el cual debían llenar con todos los datos solicitados y depositarlos en los buzones identificados, donde ingresaban automáticamente al sorteo de este hermoso vehículo.
Se llevó a cabo el sorteo de la megalote número 161, donde se corrió con un premio acumulado de $205,000 vendido en el departamento de San Salvador, un segundo premio de $20,000 vendido en San Miguel y un tercer premio de $10,000 vendido en San Salvador. Este sorteo se realizó en conmemoración de los 25 años de Seguros Futuros. La lotería termina un año exitoso con el sorteo número 161. Así también conmemora el 25 aniversario de la aseguradora Red de Cooperativa Fedecases. Esta cooperativa es la aseguradora que por años ha brindado los mejores seguros en diferentes ramos de vida, daños y fianzas, y que la ha convertido en una cooperativa de gran importancia en el país por brindar una mayor cobertura a sus asociados. Econoparts lanza su campaña Repuestos que Salvan Vida, la cual tiene como objetivo cuidar el bienestar de los salvadoreños apoyando a Cruz Roja Salvadoreña, quienes son parte del movimiento humanitario más grande a nivel mundial. Es por ello que Econoparts ha realizado un importante donativo de repuestos para dicha organización, entre los cuales están filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustible, bujías, entre otros, para así poder brindar las mejores condiciones de las ambulancias con las que cuentan. Y luego de nuestra información empresarial, vamos a irnos a una pausa comercial y al regresar vamos con nuestras noticias del mundo del entretenimiento. ¿Sabían que se va a hacer una película biográfica de Aretha Franklin, quien murió, recordemos, el año pasado en el mes de agosto? Y es muy buena la actriz quien la va a interpretar. Así que no nos cambie, ya venimos. Bien, y también les queremos contar que los dispositivos de inteligencia artificial son incorporados cada vez más a las tareas diarias. Tanto así que en Florida, la asistente virtual Alexa de la multinacional Amazon puede brindar evidencia grabada a través del parlante inteligente Echo en el caso de una muerte en extrañas circunstancias. Muy bien. La famosa asistente virtual de Amazon, Alexa, está siendo usada para brindar información de interés criminalístico en el caso de una muerte en extrañas circunstancias ocurrida en Hallandale Beach, en el sur de Florida. El pasado mes de julio, Adán Crespo fue detenido por agentes de la policía local tras la muerte de su esposa, Silvia Crespo, a causa de una herida de arma blanca en el pecho. Evidencia digital es importante. En este caso, específicamente, tenemos orden de reviso para dar a Amazon para ver si hay evidencia digital en este caso. Los investigadores consideran que el dispositivo pudo haber grabado el audio del momento en que todo ocurrió y eso podría servir para determinar los hechos con mayor precisión en la investigación. De acuerdo a Rod Soto, especialista en seguridad cibernética, quien conversó con La Voz de América vía Skype desde California, estos parlantes inteligentes cuentan con sensores que responden a la voz de comando del propietario. Estos dispositivos están constantemente escuchando y esta información es registrada. Puede que no la retengan. Retenerla significa que se queda grabada, pero esto se analiza. Es decir, el historial de comandos es lo que queda guardado en la nube donde se deposita la información y en el momento de la interacción se graba el audio. Y si se escucha el ruido ambiental, entonces hay la posibilidad de que tú puedas escuchar cosas que están ocurriendo cuando se dijo este comando. Entonces ahí es donde viene la posibilidad de que tú puedas escuchar, por ejemplo, el tono de una discusión como pudiera ser en este caso que se está tratando de determinar. Al respecto, un vocero de la empresa ha dicho que Amazon no divulga información del cliente en respuesta a las demandas del gobierno, a menos que se nos solicite hacerlo para cumplir una orden legalmente válida y vinculante. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y los medios de transporte están cambiando en algunos países. Como consumidores tenemos muchas opciones a la mano. Podemos llamar un taxi o un servicio como Uber usando nuestros teléfonos, pero la más reciente forma de transporte ha tenido un impacto colosal en todo el mundo y muy probablemente llegue a El Salvador dentro de poco.
Alimentados por baterías, se pueden ver monopatines eléctricos recorriendo las calles de Washington, D.C. Para los turistas que vienen a la capital de Estados Unidos, estas coloridas patinetas se han convertido en la más reciente atracción. Es realmente divertido y es mucho más rápido que caminar. Se han convertido rápidamente en una opción para las personas que no van lo suficientemente lejos como para justificar un taxi, pero que no quieren esperar un autobús o caminar. Estamos tratando de ofrecer opciones a los residentes y visitantes del distrito, opciones de bajo costo. Parece ser una buena ruta económica, así como buena para el medio ambiente. Pero no todos están contentos, ya que un creciente número de monopatines que se apoderan de las aceras molesta a muchos. Miembros del Consejo Municipal de D.C. han presentado un proyecto de ley para prohibir las patinetas de 10 p.m. a 4 a.m., para reducir los accidentes en la oscuridad. Pero los funcionarios de una compañía de monopatines no están de acuerdo con una prohibición nocturna. También hacemos una cosa llamada geocercado. En la aplicación hay un mapa y dice dónde se puede y no se puede ir, básicamente. Aunque no vemos muchos pilotos que usan cascos, hay 8 compañías diferentes que ofrecen servicios de monopatines electrónicos en Washington, D.C., con miles de usuarios diarios. Algunas de esas empresas ofrecen capacitación para ciclistas novatos, pero al igual que con los cascos, no han habido muchos participantes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bien, y a toda velocidad, como en esas patinetas, nosotros nos vamos a una pausa comercial. No nos cambie, regresamos. El periodo de zafra cañera comenzará los próximos días, al igual que el plan de seguridad. De acuerdo al presidente de la Asociación Azucarera Salvadoreña, se proyecta producir al menos 17 millones de quintales, similar al del año pasado. Durante la temporada que inicia este mes y finaliza en febrero del próximo año, se calcula que se generarán cerca de 50,000 empleos directos. Realmente tenemos suficiente mano de obra. Es que las personas que trabajan en la actividad azucarera realmente, pues al contrario, están bastante incentivados y esperando que comencemos zafra para que se genere más empleo. En la actividad de recolección se están generando 27,000 empleos directos, es una cantidad importante. En el transporte 5,000 empleos directos. Estamos hablando de que se contratan alrededor de 1.500 equipos de transporte, es decir, cuando hablamos de equipos son camiones, rastras, etcétera. Y realmente en los ingenios más o menos estamos hablando de alrededor de 7,000 a 8,000 personas que se genera ahorita en la zafra de empleo directo. En total estamos hablando de 50,000 empleos directos, y ha habido sostenibilidad, es decir, desde hace... Viene a impulsar estrategias sostenibles para el sector azucarero y lácteo en varios municipios del departamento de Ahuachapán. Es el objetivo de la iniciativa Cosechando Resiliencia, que coordina Fundemás con el apoyo de otras instituciones nacionales y también internacionales. Estas prácticas aportan a la resiliencia. Nos aporta a asegurar que cuando hay eventos extremos como sequías, que tengamos suficiente agua en el subsuelo para aguantar esos momentos de sequía, o también conversamente momentos como cuando hay inundaciones, que también se pueda seguir produciendo en esas zonas donde hay inundaciones. Promover buenas prácticas tanto en el sector ganadero como en el sector cañero, que ayuden a ser más productivos a los productores, pero haciendo un uso mucho más eficiente de los recursos, y básicamente el agua y los suelos, para hacer frente a las amenazas que representa el cambio climático. Una manera de cómo, primeramente, proteger el medio ambiente, y segundo, buscar mejorar la productividad de los sectores. Y luego que la Asociación de Pacientes Renales interpusiera una denuncia contra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social por el supuesto incumplimiento de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional con respecto a la revisión de cada caso antes de la entrega de medicamentos, la institución asegura que se les garantiza un tratamiento médico integral a los más de 2,000 pacientes con insuficiencia renal. Representantes del IS sostienen
sostienen que se sigue un protocolo de uso de agentes estimulantes para prevenir daños colaterales de los medicamentos aplicados. Solicita cambio de medicamento, ya sea porque siente que no le está haciendo el efecto adecuado o porque le está causando efectos adversos, su médico nefrólogo tratante debe documentar todas las causas posibles, ya sea de falta de respuesta o de efectos adversos al medicamento. Al momento se han enviado 15 solicitudes de cambio, de las cuales 7 han sido aprobadas. Las otras 7 se ha solicitado que se haga una evaluación más exhaustiva del paciente, ya sea porque se han encontrado causas probables de falta de respuesta al tratamiento, como puede ser que estén con niveles de hierro bajos o tengan un problema en la producción de la sangre de por sí, o porque pueden haber otras causas que justifiquen los efectos adversos y que éstas nos lleven a problemas más graves para el paciente. Y en Chalatenango, la PNC finalizó el programa de educación y entrenamiento en resistencia a las pandillas, en el que participaron 195 estudiantes quienes recibieron su diploma de graduación. Programa que trata de influenciar, ¿verdad?, a nuestros niños y adolescentes, valores y principios, para que nuestros niños puedan desarrollar en su comunidad una convivencia armónica. Y lo bonito del programa es que se les han dado charlas sobre cómo comportarse los niños, sobre el bullying, las consecuencias que trae y muchos temas más. También. Bien, ahora nos vamos hasta la zona norte, en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. Piscicultores están implementando nuevas técnicas para obtener cosechas libres de químicos. El proyecto se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Produce con exceso de antibióticos, con exceso de químicos, pero producir desde una manera sustentable y en altas densidades solo es posible a través de los microorganismos. Esto es gracias al doctor David Kawahihashi, que es la persona que nos ha capacitado y entrenado en esto y nos ha apoyado. Tenemos microorganismos que vamos a hacer que se los coma la tilapia, y tenemos también microorganismos que nos van a limpiar el agua. ¿Limpiarla de qué? De los mismos desechos de las tilapias. Próximamente va a haber un seminario aquí en El Salvador, completamente gratis, que lo impartirá el ingeniero Palacios con Sendepesca. Y estudiantes del Centro Escolar Cantón Las Salinas de Usulután pues participan en un taller de carpintería ecológica en el que se les crean artículos como el bambú como materia prima, además de trabajar de la mano con el medio ambiente. Los alumnos también se preparan para iniciar sus proyectos de emprendimiento. Hemos trabajado con 30 estudiantes. Es nuestra primera experiencia como centro escolar, es la primera vez que trabajamos y creo que ha sido un curso bastante exitoso, a pesar del corto tiempo que nos han dado las instituciones para trabajarlos. Lo que tenemos a mi espalda es un material elaborado en 4 o 3 días de trabajo. Entonces, y creo que la vivencia que los chicos llevan ha sido de beneficio para toda la comunidad educativa. Nos ayudan a fomentar principios de tal vez algún trabajo que quisiéramos dedicarnos, ¿verdad? Nos ha encantado porque hemos aprendido algo nuevo, por lo cual nos podemos dedicar en un más allá, después de terminar ya nuestros estudios. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de una masacre que ocurrió ayer en México y que sigue acaparando titulares no solo en este país, sino a nivel mundial. Vamos ahora a revisar hechos de carácter internacional y como les adelantábamos, el gobierno de México ha identificado a la banda de narcotráfico La Línea como los presuntos responsables de la masacre contra miembros de una familia mormona, la familia Levarón, donde murieron 3 mujeres y 6 menores de edad. El ataque ocurrió en el contexto de una disputa que sostiene el grupo con la banda conocida como Los Salazar, vinculada, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el cartel del Sinaloa. Horas antes de la masacre, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, ocurrió un enfrentamiento entre los grupos rivales. La población es fronteriza con Estados Unidos y se encuentra en la misma región donde ocurrió la emboscada.
Los sicarios se desplegaron en las carreteras de donde partieron las víctimas. Los indicios recabados por las autoridades indican que el ataque pudo ser una confusión, pues los agresores dejaron ir a los menores de edad que sobrevivieron. Además, los vehículos en que viajaban las víctimas son similares a los que utilizan las bandas de delincuentes. La banda de la línea forma parte del cartel de Juárez y está formada, entre otros, por pandilleros mexicanos deportados de los Estados Unidos. Y cientos salieron de nuevo a protestar en Chile, esta vez en una de las zonas más acomodadas del país. A 2 semanas y media del estallido, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, llegaron hasta el centro comercial, el más grande de Sudamérica y con la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y en contra del gobierno. La policía acordonó el lugar y la administración decidió cerrar las puertas después del mediodía tras evacuar a sus trabajadores. La policía antimotines usó chorros de agua y gas lacrimógeno, como vemos en pantalla, para dispersar a los manifestantes que se concentraron en varios puntos alrededor de este centro comercial, un ícono del progreso económico de Santiago. En algunos sectores también se levantaron barricadas. Y para lograr la restitución de los derechos de los trabajadores, las providencias estudiantiles y en rechazo a una cuestionada decisión del máximo tribunal de Venezuela, un grupo de maestros y estudiantes venezolanos exige al gobierno en disputa que sus reclamos sean escuchados. Los maestros y los estudiantes de Venezuela no escapan a la denunciada crisis económica del país. Esta situación y la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para que se realicen elecciones adelantadas en universidades autónomas son las razones fundamentales que los motivan a mantenerse en las calles. Esta es una situación realmente insoportable, insostenible e inaguantable para todos los trabajadores universitarios. Ante la situación, un grupo de profesores y estudiantes venezolanos realizaron una protesta pacífica en la Plaza de los Museos en Caracas para exigir respeto a la autonomía universitaria y mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores del sector de la educación. Una lucha reivindicativa para denunciar ante el mundo nuevamente la situación que estamos viviendo en el sector universitario. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, en contraposición, defendió la política de educación implementada por el gobierno en el marco de la denominada Revolución Bolivariana. La revolución ha fundado 55 nuevas universidades en estos 20 años de revolución. Maduro además denunció que ha girado instrucciones de ampliar la oferta de estudios en universidades públicas en función de garantizar la inclusión de jóvenes de América Latina y el Caribe en el sistema educativo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La situación de seguridad o de inseguridad que enfrentan líderes sociales indígenas en el Cauca colombiano está generando preocupación en el seno de Naciones Unidas. Entre tanto, el gobierno de Colombia moviliza recursos a la zona afectada por estos ataques. Rechazamos categóricamente estos hechos. El asesinato de líderes sociales e indígenas en el Cauca colombiano, que llevó al presidente Iván Duque a llevar a cabo un consejo de seguridad en Santander de Quilichao, continúa. Esto según la Organización Nacional Indígena de Colombia. Situación que está siendo seguida por el secretario general de la ONU, indicó su vocero Stefan Dujarric. Estamos obviamente siempre preocupados por lo que a menudo se considera asesinatos extrajudiciales y violencia. Y es importante que el gobierno investigue a fondo estos casos y lleve a los responsables ante la justicia. Petición que hizo en conversación con La Voz de América Giovanni Yule, del resguardo indígena de Huellas Caloto, quien se refirió a los ataques registrados desde hace meses por el Consejo Regional Indígena del Cauca, en zonas donde solían tener presencia las FARC. Hoy lo que estamos viviendo en Colombia y en esta región es un genocidio de los pueblos indígenas, por eso la preocupación nuestra y la hemos denunciado pues a nivel nacional y a nivel internacional. Alberto Sánchez, asesor de Seguridad Ciudadana, reconoce la presencia de grupos al margen de la ley en esta zona de cultivos ilícitos y rutas de narcóticos y su posible relación con estos ataques. El mapa regional del Valle del Cauca, el rol regional del Valle como un territorio, una zona en la que hay algunos intereses criminales, hay disposición de la fuerza pública para contrarrestarlos,
pero hoy las zonas críticas lo son porque comparten nexos y problemas entre actores criminales, y las disidencias no son ni el único, y yo creo que en este momento tampoco son el más grave. El Clan del Golfo representa una amenaza mucho más grande. Los pelusos específicamente representan un problema que está cerca de ámbitos urbanos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes se han registrado en Bolivia. Las protestas opositoras no reconocen los resultados que han dado como ganador al actual presidente Evo Morales. Manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital boliviana la madrugada del miércoles, cuando opositores del presidente Evo Morales trataban de marchar hacia el Palacio de Gobierno. Desde que se realizaron las elecciones presidenciales del 20 de octubre, miles han salido a protestar, ya que Morales se declaró ganador en medio de acusaciones de un supuesto fraude. En 9 de las 10 mayores ciudades del país, las protestas opositoras se dejaban sentir con cortes de rutas, barricadas callejeras, marchas y reyertas. Solo en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz y bastión oficialista, las actividades eran normales. Desde el martes, los opositores realizan plantones en las puertas de las oficinas públicas y bloquean algunos pasos fronterizos. Se espera que la próxima semana una misión de la Organización de Estados Americanos concluya una auditoría de los comicios del 20 de octubre, pero la oposición la rechaza bajo la sospecha de que vale el resultado. La misión llamó a los ciudadanos a entregar pruebas del supuesto fraude. La oposición pide la renuncia de Morales y la convocatoria a nuevas elecciones con otro tribunal electoral. El mandatario anticipó que no dimitirá y acusó a los opositores de confabular para derrocarlo. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y tras la derrota republicana en varias contiendas locales y estatales, algunos funcionarios del partido de Donald Trump se estarían preguntando si les conviene aparecer en eventos de campaña con él. La información nos la cuenta Leonardo Feldman de La Voz de América. Nos tiene un gran informe. Adelante. Los demócratas, rivales del presidente Trump, tomaron control de la legislatura en Virginia. Parecieran haber ganado la contienda de gobernador en Kentucky, si bien perdieron la gubernatura en Mississippi. Esa derrota ocurre en un estado que históricamente ha votado principalmente por el partido del presidente. Walter Mebane, profesor de la Universidad de Michigan, explica lo que estos resultados significan para el partido demócrata. Es tranquilizador porque mostró una fuerte movilización de seguidores y que el mensaje de centrarse en la política, que es lo que hizo el gobernador de Kentucky, al menos funcionó allí. Si funcionará a nivel nacional es una pregunta, por supuesto. Para el partido de Trump, el republicano, esto revela ciertos problemas, según expertos. Creo que hay algunas áreas de debilidad. Pienso particularmente en áreas suburbanas donde los republicanos han estado perdiendo terreno, particularmente suburbios alrededor de las áreas metropolitanas más grandes. Eso dijo David Kimball, profesor de la Universidad de Missouri San Luis, y es que esta elección podría afectar el apoyo del presidente Trump, incluso por funcionarios electos de su propio partido, según Mebane. El cálculo de los senadores, especialmente los que votarán presumiblemente sobre el juicio político en el Congreso, probablemente se estén preguntando, ¿quieren que Trump aparezca junto a ellos y a hacer campaña por ellos y envolverse alrededor de Trump en la mente del público? Y probablemente piensen cada vez menos en que sí. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Y seguimos en Estados Unidos. Republicanos y demócratas miden el pulso al electorado estadounidense de cara a las presidenciales del próximo año, que viene cargado de muchas situaciones que tienen que ver en los diferentes estados de la Unión Americana. 5 estados de Estados Unidos celebraron este martes elecciones, unos comicios que se consideran un termómetro de cara a las presidenciales del año que viene. Los demócratas esperaban mantener la tendencia de las legislativas del año pasado, en las que recuperaron la mayoría de la Cámara de Representantes, y lo hicieron en algunos puestos clave. En Virginia, el Congreso estatal pasó a manos demócratas por primera vez en 25 años, y en Kentucky, el demócrata Andy Beshear ganó la gobernación, pero lo hizo con una ajustada diferencia de 5.400 votos. El republicano Matt Bevin, que aspiraba a la reelección, denunció irregularidades y no reconoció los resultados, por lo que podría pedir un nuevo conteo. Sea como sea, es un revés para el republicano porque en 2015 llegó al puesto con un 10% de diferencia frente a su contrincante en un estado considerado tradicionalmente conservador. De hecho, Donald Trump logró casi 30 puntos de ventaja en Kentucky en las presidenciales de 2016 y dio su apoyo a Bevin.
El presidente intentó distanciarse de esta derrota, pero en un tuit auguró una gran victoria el año que viene en ese estado para el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, fiel aliado de Trump. Estas elecciones, las primeras desde que comenzó la investigación para el juicio político contra el mandatario, estuvieron marcadas por una alta participación. Las áreas suburbanas, que habitualmente se inclinan hacia los republicanos, le dieron el voto a los demócratas, indicador clave para los comicios presidenciales del año que viene. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Más de 300 personas que depositaron su dinero en una cooperativa fueron víctimas de una estafa por una suma millonaria. 4 supuestos hechores fueron detenidos en las últimas horas. Veamos el informe desde Guatemala. Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público realizaron 21 allanamientos con el propósito de capturar a integrantes de la Junta Directiva y Comité de Vigilancia de la cooperativa UNAPU, señalados del delito de estafa propia en forma continuada. Según el Ministerio Público, la estafa fue por un monto de 19 millones de quetzales a 350 personas. La captura de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, uno de ellos ubicado en la 4ª Avenida y 0 Calle, en la zona 5 de la colonia Santa Marta, en el municipio de Misco, donde se logra la aprehensión de Ever Antonio Franco Brán, de 47 años, en la 24 Avenida y 8ª Calle, en la colonia Limón, en la zona 18. En la zona 18 se procede a la captura de Delmi Rosana Oliva Castillo, de 39 años, en la vía pública, en lo que es San Juan y Zacatepeques, se captura a Mario Rodolfo Chercos, de 40 años, y en lo que es Bárcenas, Vía Nueva, 3ª Avenida y 11 Calle, se procede a la captura de Berta Marisol Orozco Pineda. El juzgado 11º conocerá la primera declaración de los 4 sindicados el miércoles 13 de noviembre. Mientras tanto, el juez ordenó su prisión en Mariscal Zavala. Mientras tanto, Rodolfo Timoteo Orozco, Benigno Villagrán Chacón, Sergio Mauricio Estrada y Edgar Ricardo Méndez fueron llamados a declarar. Bien, ahí tenemos parte de los hechos que están ocurriendo en la región. Este es un escándalo que está sacudiendo a Guatemala, pero vamos a regresar a El Salvador porque tenemos más información también que se está generando desde la red social Twitter, donde ha publicado lo siguiente el presidente. Resulta ser que en Venezuela hay reacciones a lo que ha estado ocurriendo aquí con el tema de la expulsión de los diplomáticos que tenían la representación aquí en El Salvador. El Diosdado Cabello, que es en este caso es como uno de los ministros más importantes o uno de los personajes políticos más importantes de Venezuela, ha hablado de diferentes situaciones y ha mencionado al presidente, pero el presidente Nayib Bukele ya ha reaccionado. Así es, ahí estamos viendo en pantalla el tuit que publicó exactamente hace 20 minutos y comenta: luego se quejan de la injerencia extranjera. ¿Qué hacen hablando de la brisa bolivariana en El Salvador? Injerencistas, eso es lo que son. Lo que pasa es que ya se les acabó el dinero para seguir metiéndose con los demás. Va a ser agradable ver cuando se les acabe el saldo. Esta es la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, a las declaraciones del expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Ahí justamente el presidente en este tuit comparte las declaraciones en la que Diosdado en un mitin político en Venezuela habla de que recuerda cuando el presidente Nayib Bukele se tomó la selfie en la ONU y dice que cuando se le acabe el saldo, entonces va a tener que gobernar El Salvador. Por eso Nayib Bukele le contesta entonces de esta forma. Bien, con eso nos vamos a comerciales, ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Les queremos comentar que hemos estado revisando algunos datos de la resolución del caso del magistrado Jaime Escalante, y realmente hay datos que sí son preocupantes en esta resolución, porque los magistrados que vieron este caso decían que como el tocamiento fue sobre la ropa y como fue breve, no consideran que fue grave. Sino una falta. Así de preocupante es la situación de la justicia en nuestro país. Con esto cerramos esta emisión. Hasta mañana. Buenas noches.